Noticias sin anestesia, pero con un poco de azúcar. Vic Rodríguez te cuenta las noticias. Bueno, ¿cuántas cosas han pasado esta semana? Yo tengo acá preparado una cantidad de data y casi que estoy para mirarte, Jimmy, y preguntarte, ¿qué querés que te cuente? Ay, nada. Quiero que me cuentes cómo te fue esta semana en la cursada. Hay una buena, ponele una. Buena, uso comillas, buena, cierro comillas. ¿No lo vieron eso? ¿Vieron? Pero así te salió igual. Pero así lo hace Caro Pardía, que ustedes ¿lo podés repetir, por favor? Abro comillas, buena, cierro comillas. Fantástico. Te sale igual. Ay, boludo, es como que tengo un problema con la gente que imita porque me fanatizo. Y es muy fuerte que yo he pasado años imitando a Caro Pardíaco con amigues. Años. Es una carrera. Para la gente que nos está viendo en YouTube, no te puede filmar. Ahora sí, claro. ¿Lo puedes hacer? Abro comillas, buena, cierro comillas. ¡Ay, gracias. Dios! Igual. No, chicos, es muy fuerte. Sole le está por dar algo. Bueno, perdón. Esto es, aparte creo que hay un copyright, pedimos perdón al señor Cartoon. No traje noticias buenas, te pido mil dis. Te pido mil dis porque estaban pasando tantas cosas que dije, bueno, ¿por dónde voy? Bueno, recorto las buenas. No había tantas. Claro. Es que claro, eso es lo que hay que decir, no hay tantas. No me sale a mí, bueno, no importa. Tenemos un poquito ahí para repasar. Se cumplieron 100 años. Dios, corten acá, cortame. Esto va, edición, postproducción. Sí. Menos mal que a YouTube lo mandamos después. Volvemos. Gracias, Sole. Bueno, se cumplieron 100 días del gobierno de Milei. Imaginen qué terrible si yo hacía 100 años, por eso te pedí el corte. Y se me desmayó el estudio. Bueno, uno quiere arrancar bien la columna y decir todo preparado, todo lindo y lee para el culo. Bueno, se cumplieron 100 días del gobierno del presidente Javier Milei. Así que tenemos ahí un poco un repaso de algunas cositas que pasaron. No vamos a entrar tanto en eso. Y sí me interesa llegar, por eso digo me interesa llegar para que nos aseguremos de llegar, a un poco lo que está pasando en la Corte Suprema. Porque que está bueno tener puesto el ojo ahí. En vistas a que tenemos mañana un 24M y que el resto del programa le vamos a estar dando mucho espacio a esto con la entrevista a Victoria Montenegro y la cápsula que nos mandó Moni. Así que un poquito por ahí va la selección de esta sección. Y sí. El recorte ha sido por ahí. Y con respecto a los 100 días de gobierno, me pareció re interesante la conferencia de prensa que hizo Amnistía Internacional, que presentó un documento en el que puso 3 ejes principales. Por un lado, la violencia digital, que yo creo que está súper relacionada con lo que hablábamos en la intro. Por otro lado, jubilados. Y por otro lado, gestión del conflicto social. Esos fueron los 3 ejes elegidos por este documento de Amnistía Internacional como para analizar estos primeros 100 días de gobierno. Y de respecto a la violencia digital, me parecía re interesante traer esta frase que escuché ahí, que en particular se está eligiendo una narrativa acá que se repite como pasó en muchos otros países como Estados Unidos, India, Brasil, Hungría, Turquía, Filipinas, en el que se usan narrativas para demonizar y dividir a la población, también generando de esa manera apoyo popular y culpabilizando a mujeres, migrantes, personas LGBTIQ de los problemas como que en sí decir tiene el país, como así también de demonizar el Estado en sí mismo, y lo preocupante que es porque estos discursos siempre existieron y van a existir, pero lo preocupante que es cuando quien está al frente de estos discursos es el presidente de la nación, porque tiene efectos silenciadores y amedrentadores que socavan la libertad de expresión, y me parecía ser importante referencia a esto en contexto del atentado que pasó esta semana en Hijo, justamente. Sí, perdón, me meto con una sola cosita, que es esto de que vos decís lo del amedrentamiento. Esta semana también se conoció un audio de ay, se me fue el nombre, Mirta Legrand, diciendo no quiero decir nada malo de este gobierno porque después tenés o sea, una persona que estuvo al aire durante la dictadura, hubo un tiempo en el que ya no estuvo, pero o sea, una persona así, y que no es la persona más progre del mundo, que digamos, que te diga, che, no quiero decir nada porque después te van con todo, creo que ya hace mella en un consciente que es como, che, no puedes hablar. Exacto. Y no está bueno eso. Exacto. Ahí rescato, Somos Telam hizo una publicación súper interesante con respecto a la censura que está viendo en estos primeros 100 días de gobierno. Recomiendo que la vayan a ver ahí en sus redes o en su portal, justamente de cómo están eligiendo comunicar, con
cosas que por ahí pasan desapercibidas, como por ejemplo la óptica que se elige cuando se filman las sesiones en Congreso, que son cosas que tal vez uno no está tan al pendiente de decir, che, están evitando mostrarme ciertas caras, están evitando ciertas partes del recinto, y eso hace al derecho a la comunicación que tenemos todos, de recibir cierta comunicación fiable. Después, por la parte de la gestión del conflicto social, y para entender un poco también el conflicto social, los números que tenemos acumulados los conocemos, pero son importantes y abren puerta a hablar después de las jubilaciones, y es que desde que asumió Milei en diciembre a febrero hay una inflación acumulada del 71%. El salario real, según el RIPTE, cayó un 20%, o sea que no solamente subió un montón de inflación, sino que obviamente el salario cayó, lo que podemos comprar con nuestro ingreso disminuyó muchísimo. Y que el cierre de año del año pasado se dio con una población bajo el índice de pobreza del 50%, casi, era 49,5%, y que en enero ya subió el 57% según la UCA, que tiene que ver justamente con estas evaluaciones y demás, y que el 56% de los niños, niñas y entre 0 y 14 años es pobre, según el INDEC. Entonces, con ese contexto de que estamos yendo a las necesidades más básicas, uno de los ejes en los que no tenemos que perderle el foco es justamente las jubilaciones. ¿Por qué? Porque tuvimos la semana pasada una sesión que se cayó, que intentó tratar jubilaciones en diputados, que no hubo quórum porque gobernadores levantaron el teléfono y dijeron no bajes, que el gobierno está intentando dilatar porque está incluido en la nueva ley de bases que presentó, que viene a ser como la ley Ómnibus 2.0, que en lugar de tener como 800 artículos tiene 200 y pico, pero que está incluida en la nueva fórmula jubilatoria, y la decisión de esta semana de hacer un ajuste en las jubilaciones a partir de abril con un nuevo decreto de necesidad de urgencia, porque todavía no está esa nueva fórmula, y que ese nuevo ajuste va a estar rondando aproximadamente el 13%. ¿Sí? Considerando el 13%, cuando la oposición pedía que fuera alrededor del 20%, que va a ser acompañado igualmente con un bono para quienes cobren la mínima de 70.000 pesos para jubilados y pensionados, pero entendiendo que las jubilaciones se actualizan cada 3 meses, trimestralmente. O sea que en enero, febrero y marzo, recién ahora en marzo cayó el primer aumento. Durante enero y febrero cobraron el mismo monto, fue el 27,1%, cuando la inflación dijimos que era del 71% acumulada. Así que ahí vemos la pérdida real, y que si actualizamos por inflación de ahora en más, es decir, a partir de abril-mayo, esos 50% que se perdió no se recupera. Pero según el presidente, los jubilados son los que menos perdieron. Son los menos pobres. El lugar donde menos pobres hay son los jubilados. Los jubilados son los que más vienen perdiendo hace mucho. Esto no es de ahora, ¿no? No vamos a decir que esto sucedió en diciembre. Esto viene pasando. El tema es que se va precarizando cada vez más la situación. Y que la nueva fórmula previsional que propone el gobierno en esta ley de bases, propone que se actualice según la línea de inflación, junto a una recomposición para el mes de abril, que que comentaba. Pero ese ajuste por inflación es según el IPC vigente. El IPC es el índice de precio del consumidor, y siempre se conoce a 2 meses para atrás. O sea que, por ejemplo, la suba de abril va a ser considerando la inflación de febrero. Siempre le vas corriendo atrás. Claro. Y básicamente eso hace que el poder adquisitivo de la jubilación mínima hoy, incluyendo bonos, no alcanza hoy para cubrir una canasta básica total por adulto. Es decir, que es la primera vez que pasa en muchísimo tiempo que el haber mínimo de jubilación es un ingreso de pobreza. O sea, lo que vos cobras te posiciona debajo del índice de pobreza. Con lo eso lo escuché esta semana y me parece gravísimo. Exacto. Y de la mano con esto, que tiene que ver con, cumplieron 100 años, ay, dale. Seguimos con los... Es que parecen 100 años, Vicky, no te culpo. Sí, lo parecen, claro. Este es el segundo fallido y es terrible. Yo la miro sola y como me vas a sacar del aire. Cumplió 100 días, el gobierno haciendo de nuevo segundo mes por consecutivo, lograr que no haya déficit fiscal, y se explica, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal justamente, que esa reducción en el gasto primario en un 43% se explica con la reducción de jubilaciones y pensiones. Entonces también entender que esto que traen como una bandera de lo estamos logrando es a costa de qué, claro. ¿Dónde está haciendo realmente el recorte? Cuando Javier Milei habló en el Congreso diciendo el recorte está haciendo motosierra y no tanto licuadora como dicen, y no, realmente está haciendo mucho más licuadora, aunque nos quieran vender lo contrario, y licuadora hacia los sectores más precarizados de la sociedad, que son los que no tienen posibilidad incluso de, ¿cómo genero más ingresos? Tengo que salir a buscar laburo, tengo 80 años, ¿qué tengo que hacer para llegar a fin de mes? Estamos con los primeros 100 días de gobierno de Milei.
Parecen 100 años, Parecen 100 años. Antes de cerrar, cortito, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Esta semana Javier Milei propuso a dos juristas para poder integrar la Corte Suprema, que son Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla, para que puedan integrar la Corte. Entendamos hoy cómo está armada. Hoy tenemos en la Corte Suprema a Rosati, Maqueda, Rosenkrantz, por un lado, que tienen como alguna lógica similar, están medio alineados entre sí, y a Lorenzetti por otro, que Lorenzetti es muy cercano a Milei. Punto importante. Maqueda cumple 75 años, ¿sí? En diciembre de este año, y tendría la posibilidad de pedir una excepción y mantenerse en el cargo. Milei ya presenta su reemplazo, o sea que coarta también esta posibilidad de que Maqueda se pueda continuar en el cargo. Básicamente lo está como medio jubilando, de hecho, diciendo yo ya te propongo el reemplazo, ni pidas la excepción. La forma que tenemos de definir cuáles son los juristas de la Corte Suprema es a través de acuerdo de 2/3 del Senado, el Senado que hace una semana rechazó el DNU, entonces que realmente no está como en una posición tan de apoyar al gobierno, por supuesto, y que solo el peronismo tiene quórum para sesionar y para definir, entonces va a obligar a negociar un montón. Tenemos por un lado entonces al hijo, ¿sí? Que es uno de los actuales jueces de Comodoro Pi, que está trabajando ahí desde 2004, fue propuesto por Néstor Kirchner y trató diferentes causas, entre ellas, por ejemplo, la denuncia de Nisman, y que sería muy cercano a Milei y vendría como a equilibrarle un poco la balanza con respecto a acercarlo a Lorenzetti. Es muy cercano a Lorenzetti, casi discípulo de Lorenzetti también, se viene a equilibrar como ahí 50-50, para que quede un poco más equilibrado. Y por otro lado, García Mansilla no viene del Poder Judicial, sino que es especialista en Derecho Constitucional, de Derecho Empresario, está, si no recuerdo mal, es decano de Derecho en la Universidad Austral, y es súper conceptualmente parte de la Libertad Avanza en cuanto a sus ideales, ¿no? Es católico, es antiaborto, es liberal en términos económicos, claro. Está muy cercano a Nicolás Pose, y está un poco ahí por ahí la jugada un poco más osada de, bueno, que sería después de que se venza el plazo para que Maqueda pueda continuar en su cargo, o que si presenta la renuncia, hay que ver qué es lo que sucede ahí, como si no pide directamente la excepción para mantenerse. Y quedaría un poco equilibrada de esta manera la Corte, casi que pasando de un 3-1 como está ahora a un 3-2 si la constituye de esta manera. Y, importante decirlo, una Corte constituida íntegramente por hombres. Cuando, por ejemplo, el hijo, quien está entrando por el rol que quedó vacante desde que se jubila Elena Hayton de Nolasco en octubre de 2021, responsabilidad de Alberto Fernández, que tampoco intentó llenar ese cargo, es importante mencionarlo. Y que hasta incluso Victoria Villarroel, en la entrevista tediosa que consumí entera esta semana con Jonathan Viale, dijo que, incluso ella dijo, que hubiera preferido que sea una mujer, considerando que estás cubriendo la vacante de una mujer. Claro. Y que hay mujeres idóneas para ocupar el cargo, por supuesto. Claro. Y en eso traigo a colación el mapa de género de la justicia, la edición 2023, insiste en la persistencia del techo de cristal que hay en las mujeres en el Poder Judicial. Solo 3 de cada 10 mujeres acceden a altos cargos, cuando todo el Poder Judicial está integrado prácticamente en un porcentaje muy alto por mujeres, pero siempre están de los roles de secretarias para abajo y no de juezas. Y la verdad que es súper interesante salir a ver el mapa de género en justicia para entender, bueno, hay un montón de juristas increíbles, por mujeres por supuesto, pero el techo de cristal existe y estamos yendo hacia una Corte Suprema que estaría integrada íntegramente por hombres, con todo lo que ello implica. Es lamentable esta noticia, pero esperamos que se pueda generar, que haya un atisbo de luz en algún momento y podamos encontrar la manera de que pueda haber una jurista en ese espacio y que podamos tener a una mujer representando en esto, que en casi todos lados hay mujeres en la Suprema Corte. Increíble lo que está pasando. Pero bueno, las noticias hasta este momento, como hemos podido tener, les comentamos, como hemos dicho antes, vamos a tener una entrevista con Victoria Montenegro, vamos a estar hablando sobre el 24M durante todo el programa y vamos a cerrar con música en vivo, así que quédense con más La que nos parió.